Está Leandro Santoro esta noche. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? ¿Qué decís? ¿Cómo sesionan ustedes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Y de manera mixta, telemática y presencial. ¿Y quién tiene mayoría? El PRO. Cambiemos. Sí, claro. Juntos por el Cambio, Sí, la Juntos por ciudad el no sé Cambio. cómo Sí, es. sí. No, tiene mayoría de ellos, además, a ver, nos aplican la votadora sistemáticamente, Claro. porque se la pasaron diciendo que ¿Y el no hay protocolo consenso. quién lo hace? Ellos. Sí, claro. A ver, la diferencia es que nosotros, a diferencia de lo que hace la oposición a nivel nacional, nos sentamos a discutir las cosas que tenemos que discutir. Cuando acompañamos una ley, como pasó con la Ley de Responsabilidad del Estado, que era una ley que Cristina había propuesto de manera análoga en el 2014 y el PRO había votado en contra en ese momento en el Parlamento argentino, se propuso la misma ley para la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada y nosotros acompañamos porque nos pareció una buena ley. Cuando el PRO, por ejemplo, propuso, Gato, la reforma al Consejo de la Magistratura, nosotros votamos en contra de esa ley, Claro. pero no condicionamos las sesiones en la legislatura porteña a cambio de que los tipos retiren el proyecto. ¿Se dan cuenta? Lo que están haciendo es una extorsión, lisa y llana. Ahora, ¿por qué entendés que, fíjate vos, el Senado de la Nación, control remoto, sesiones remotas, sí, ya sé, sesiones remotas, virtuales, pero está Cambiemos. Ustedes, sesiones remotas. Hasta la semana pasada, en la Cámara de Diputados trabajaban así. ¿Por qué crees este cambio? ¿Qué es lo que buscan? Yo tengo perfectamente claro, porque hay un sector radicalizado de la coalición de Juntos por el Cambio que condiciona todo el resto. Que en realidad le hacen el juego al bloque de poder mediático en la Argentina, que van construyendo todo el tiempo la sensación de una crisis de gobernabilidad y de legitimidad, y lo hacen a partir de operaciones de prensa, y esto forma parte también de una gran operación de prensa, que es tratar de mostrar al gobierno con dificultades para fijar una agenda parlamentaria propia. Entonces, ¿a qué se debe? A la falta de ideas, a la necesidad de dispersar de alguna manera la sensación de que ellos no se pueden hacer cargo de la historia, porque vienen de un fracaso rotundo hace muy pocos meses atrás, a la dificultad también de encontrar un liderazgo que ordene. Entonces, cuando no hay un liderazgo que ordena, este tipo de medidas muchas veces, aunque parezcan irracionales, terminan siendo las que conducen el espacio político, porque no hay quien modere ni quien le ponga racionalidad. En definitiva, digamos, Gato, porque son el doble discurso y la doble vara. Ellos se la pasan todo el tiempo impugnando los mecanismos de funcionamiento de la República en nombre de la República. Es una cosa insólita. Sí. Vos traes un extranjero, le mostrás los videos de los mismos dirigentes políticos un día y un día después y no pueden creer el cambio de opinión y la forma en la cual operan sobre la opinión pública. Bueno, Sí. hoy intentaban entrar al Congreso y romper la puerta del Congreso en nombre de la República. O sea, mientras levantaban los carteles defendemos la República, rompían la puerta del Congreso. Ahora, Leandro, vos decías recién, no hay alguien que ordene. Y hace pocos minutos nada más Sergio Massa dijo, me parece que, por cómo venía la mano, me parecía que había acuerdo, alguien dio una orden desde muy lejos de romper cualquier posibilidad de acuerdo y judicializar el tema de la sesión. Claramente la referencia era a Mauricio Macri desde Europa. ¿No crees que hay alguien que está ordenando este desorden, No. e impulsa el desorden? No, creo que siempre que se ven este tipo de procesos es muy clara la diferencia entre definir hacia dónde querés ir y construir consenso para no ir a ningún lado. Siempre es más fácil bloquear que proponer. Conducir no es solamente inhabilitar. Es más, vos bloqueás en general cuando no tenés claridad hacia dónde querés llevarle el barco. Cuando vos no tenés claridad hacia dónde querés llevar el barco, decís, bueno, nos quedamos acá. Porque sabés que si tomás una decisión, de alguna manera tenés que alinear un sector, convencer a otro y tal vez incluir a otros en una negociación política. Como no hay nadie que haga ese trabajo, lo que hacen es juegan al bloqueo. En eso se van a poner todos de acuerdo. No sabemos cómo actuar frente a una agenda progresista, una agenda popular que plantea el gobierno argentino. Después de ser nosotros los responsables de la crisis, bloqueamos. Y el bloqueo siempre te termina ordenando y evita mostrar las diferencias que existen de criterio acerca de lo que hay que hacer. Pero acá ni siquiera es oponerse, porque digo, ni siquiera es que estamos hablando de que se va a tratar la reforma judicial hoy. Estamos hablando de obstruir el funcionamiento del Parlamento directamente. Sí, no, eso es lo grave, pero es contradictorio. Yo vuelvo a esto. Sí. A mí me parece que hay que destacar algo, porque no se puede poner a todos, me parece, en la misma bolsa. Porque la Cámara de Senadores se oponen a la reforma judicial, pero estuvieron sentados. Sí. Ustedes en la legislatura porteña, donde manda mayoritariamente el PRO junto por el Cambio, sesionan. Sí. Es este grupúsculo. Sí. ¿A quiénes responden? No, Macri, Porque eso quieren, está- a ver. quieren generar un hecho... A mí, yo creo, no sé cuál es tu lectura, yo creo que no se bancan que este gobierno haya tenido que hacer un canje exitoso, que mañana el presidente anuncie 60 medidas económicas para salir, que la Argentina esté muy bien vista en el mundo. Quieren generar un condimento político de violencia donde no hay. Generan ellos la violencia. Sí, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que acá estamos viendo el uso de la polarización política para disimular sus inconsistencias ideológicas y programáticas. Como no tiene... A ver, ¿qué es lo que debería hacer la oposición?
además de controlar al Ejecutivo, debería proponer una mirada distinta. Bueno, cuando vos no tenés capacidad de sintetizar una posición, porque la diversidad dentro de tu bloque es muy amplia, lo que haces es te opones a lo que existe. Y lo que están haciendo en particular, como decís vos, no es oponiendo, hoy no se están oponiendo a la reforma judicial, porque hoy no se trata de la reforma judicial. Pero además hay un tema muy importante, que es el tema turismo, emergencia en la Argentina, el turismo necesita ya esta ley y la están en forma realmente irracional obstaculizando, que es para todos los argentinos. Bueno, están tratando de impugnar el sentido popular de nuestro gobierno, están tratando de impugnar la legitimidad política de nuestro gobierno, están tratando de embarrar la cancha, como se dice vulgarmente, no solamente a los efectos de evitar que salga la reforma judicial, que eso puede ser un tema, sino a los efectos básicamente de esmerilar al gobierno progresista y popular, con la única intención de ganar terreno electoral ellos, porque no tienen cómo disimular además sus propias falencias. Si acá se pusiera en tela de debate ¿qué habría que hacer, por ejemplo, con la producción? ¿Qué habría que hacer con el sistema financiero? ¿Qué habría que hacer con la producción agropecuaria? No sé si Juntos por el Cambio consigue la homogeneidad de criterio que puede conseguir, por ejemplo, para bloquear cualquier iniciativa nuestra. Cuando te pones a discutir qué es lo que tenés que hacer, ahí te das cuenta las grandes diferencias. ¿Sabes por qué? Porque hay un sector, digamos, que forma parte de esa coalición que es directamente empleado de las grandes corporaciones. Y después tenés otros que van atrás, que suelen ser, digamos, funcionales a esos empleados de las corporaciones, pero que por ahí tienen responsabilidad de presentarse en una elección en su provincia y ahí te conocen. Entonces vos, por ejemplo, si vas en contra de una propuesta para reactivar la economía regional, después cuando volvés a tu provincia los productores te piden explicaciones. Si a vos te pusieron en la lista sábana en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal porque un periodista, porque el dueño de un medio te pegó un tubazo y te respaldó para ponerte en la lista, podés decir cualquier cosa. O porque Pichetto se afanó un partido a última hora y pasan estas cosas. Sí. Ahora, Leandro, ¿vos cómo imaginás que terminan estos intentos de, en particular lo que está pasando ahora en el Congreso, de bloquear la posibilidad de las sesiones? Yo no me imagino cómo termina, porque la verdad que están jugando con fuego. La verdad que no me lo imagino, o sea, a ver, me parece que lo que tiene que ocurrir acá es que más tarde, más temprano, Juntos por el Cambio encuentre un liderazgo, encuentre un mecanismo de funcionamiento. Mientras tanto se traba, o sea, el éxito de la oposición que está buscando esto sería lograr que se bloquee el funcionamiento del Congreso. Pero vos pensá una cosa, nos reclaman, por ejemplo, consenso, construcción, diálogo, ¿y con quién habría que discutir para ponerse de acuerdo con todos ellos? Porque yo estuve en reuniones... Bueno, a ver, consenso, yo lo marqué esto en el editorial en el inicio. Acuerdo político en la Argentina hubo durante todos estos meses 24 gobernadores para llevar adelante la pandemia. Bueno, pero por eso... Ayer estaban todos los gobernadores, incluso los de la oposición, por el canje exitoso de deuda. Sí. Eso también es un acuerdo político. Pero... Por eso yo digo esta minoría que tienen. Sí, pero ojo, a ver, por ejemplo, Carrió, ¿está jubilada o sigue haciendo política? Porque, a ver, si está jubilada, está jubilada. Si sigue haciendo política, digamos, que se haga cargo, que se presente a elecciones y que conduzca su bloque. O que si no se quiere presentar a elecciones, que diga que quiere ser tenida en cuenta en la interlocución política. Porque si te retiraste, está retirada. Macri, digamos, ¿lidera o no lidera? Porque si vos lo querés convocar al expresidente para preguntarle qué hay que hacer, por ejemplo, en el programa post-pandemia, tenés la dificultad de que está jugando la pelota en Europa. Sí. Entonces, bueno, a ver, los presidentes de los bloques parlamentarios, ¿representan a los bloques parlamentarios o en realidad ni siquiera representan a sus propios espacios? Porque hoy quedó claro que no. Claro. Viene quedando claro ya que Viene quedando claro que no. Ese es el tema. Ahí está, me parece, lo que dice Juan, en lo que vos decís. Ahí está el problema al que yo quería llegar. Me parece que tienen un gran problema donde una minoría intenta... porque yo creo que, a ver, la mayoría de los gobernadores... para los gobernadores el canje de deuda es súper beneficioso. Obviamente. Y aparte las provincias están negociando su Pero digo, para los gobernadores de Cambiemos, la ley esta de turismo, ¿es beneficiosa? ¿Cómo van a volver los diputados a su provincia, al sector turístico, cuando le preguntan, ¿y por qué no votaste que estoy acá muriéndome de hambre? Eso es lo que, bueno, por eso, a ver, me parece que acá el problema de fondo es que no existen los partidos políticos en la Argentina. Este es el gran problema de fondo. Entonces nadie le responde a nadie, nadie rinde cuentas con nadie, cualquiera opina de acuerdo a su criterio que puede ser transitorio y cambiante. Entonces es un problema acordar, pactar y fundamentalmente pensar una Argentina para adelante. Este es un gran problema. El segundo tema, que también es muy importante, Gato, es que se hace política con las emociones y los golpes de efecto y no con las ideas. Porque en realidad... los dirigentes políticos ganan notoriedad no a partir de su capacidad propositiva, sino a partir de su capacidad de conmocionar a la sociedad.
Y lo vimos con Duhalde la semana pasada, por poner solamente un ejemplo, y con todos los que se montaron sobre esas desafortunadas declaraciones. Entonces, cuando todo pasa por sensibilizar al electorado, movilizarlo emocionalmente, operarlo psicológicamente, es muy difícil. Porque entonces ¿Sabés dónde veo yo ese mismo, bueno, el contrasentido y esos golpes de efecto en algo que tiene que ver también con las sesiones virtuales? El Consejo de la Magistratura funcionó. Sí. Funcionó para que la oposición armara un escándalo sobre la tapa de todos los diarios, de los diarios de Clarín, La Nación sobre todo, cuando se discutía sobre los jueces designados a dedo. Funcionó el Consejo de la Magistratura, funcionó de manera virtual, a distancia. Se la pasaron pidiendo juicios orales, que se reactivara el juicio contra Cristina, que se reactivara el juicio contra Lázaro Báez. Los juicios se están haciendo de manera remota. Mirá el dato que me están sumando ahora. En Mendoza, porque Cornejo inició todo esto, en Mendoza sesionan en forma virtual. Sí, claro. En Mendoza, en la provincia de Cornejo. Cornejo viene a chillar acá, pero en su provincia, donde ellos gobiernan, están también sesionando en forma virtual. Pero entonces, la verdad que no se entiende. Gustavo, vos pensá una cosa. Estamos hablando... lo esquizofrénico de esta situación es que tal vez muchos de los dirigentes que están diciendo que no quieren que el Parlamento funcione, la semana que viene en algún canal de televisión, colegas, se van a sentar a quejarse por la falta de funcionamiento de la República y adjudicándonos a nosotros la responsabilidad política de que no funciona la división de poderes en la Argentina. O sea, es una cosa, la verdad, francamente increíble cómo pueden travestirse de una semana a la otra como dando el discurso de acuerdo a sus intereses coyunturales. Y repito con algo, acá el problema fundamental es que la política argentina no se está construyendo sobre el debate programático, sobre el debate ideológico. Es más, tratan todo el tiempo de echar sombra. Cada vez que decís algo es ideológico, parece que es negativo, lo cargan de negatividad. Bien, y eso baja vamos la a calidad. lo positivo y vamos a lo importante, que la Argentina está logrando lo importante. El canje exitoso, satélite, que solo 7 países tienen la tecnología que la Argentina tiene. La Argentina está, pese a la pandemia. Mañana el gobierno va a anunciar un paquete de medidas económicas. ¿Cómo ves al gobierno y lo que se viene en este momento? Acá hay 3 desafíos. El primer desafío es crear empleo. El segundo desafío es conseguir el crecimiento económico y el tercero es crear dólares genuinos, es exportar, aumentar las exportaciones. Ese es el gran desafío. ¿Para qué? Para bajar la pobreza, para achicar la brecha de la desigualdad. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, es un Estado que interviene y que regula el proceso económico, que incentiva inversiones, que en todo caso si va a discutir impuestos y tiene que discutir una rebaja de impuestos, lo asocia a la idea de la inversión y de la creación de puestos de trabajo. No es que te rebajamos los impuestos para que después la mandes a una sociedad offshore y digas que hay condiciones de inversión en la Argentina cuando ya sabemos que eso no funciona. Lo hemos visto con Macri, bajaron bienes personales, le quitaron ganancia a las empresas y la tasa de inversión en la Argentina disminuyó. Estamos pensando en un programa que pueda asociar al campo con la industria. No es campo e industria, es campo más industria, digamos, ¿no? Pensado en términos de generar cadena de valor. Sergio Massa estaba trabajando hasta hace muy poco tiempo en la creación de un plan estratégico para el campo, con la intención de llegar a 100.000 millones de dólares de exportaciones para el año 2030, con estabilidad fiscal, donde se le pueda garantizar al campo condiciones de inversión. Estamos pensando en la posibilidad también de integrar todas las cadenas productivas. Matías Culfas hace muchos años ha escrito un libro sobre esa necesidad, de integrar todo el entramado productivo en función de un modelo específico de acumulación y un perfil específico de exportación. Digamos, la idea es un país que protege el empleo, que cree empresas, que genere condiciones de inversión y de trabajo. Pero te voy a agregar algo, Gato. También se necesita que la ciudad de Buenos Aires se suma a esto. Porque cuando nosotros pensamos en defender el empleo, o cuando pensamos en conseguir inversiones, o cuando pensamos en conseguir nuevos mercados para nuestros productos, solamente pensamos en la responsabilidad del Estado Nacional. Y el Estado local también tiene una responsabilidad. Claro, porque sí. este comercio internacional hoy es más ciudad-ciudad que país-país. No, ¿y qué aporte ha hecho la Ciudad de Buenos Aires a la crisis, a locales gastronómicos? Inexistente o muy poco. Recién se ha votado, digamos, una rebaja por unos meses de ingresos brutos y algunos ABL, muy poco. Pero acá lo importante es cuál es el plan post-pandemia que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se van a crear nuevos puestos de trabajo? ¿Qué va a hacer la ciudad para ir a buscar nuevos mercados? Debería haber inclusive hasta un canciller de la Ciudad de Buenos Aires pensando en cómo hacer para que las empresas de servicio o las empresas productivas, industriales que trabajan, que están en la Ciudad de Buenos Aires radicadas acá, puedan exportar.
cuál es la alianza entre la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más prestigiosas de América Latina, con el sector productivo y qué papel juega la Ciudad de Buenos Aires. A nadie se le ocurre exigirle a Larreta una rendición de cuentas en términos de cómo logró aumentar la calidad del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Porque cuando vos mirás los números, la diferencia entre el norte y el sur es abismal en términos de distribución de ingresos, de expectativa de vida. Y eso es porque no hay un Estado que planifique. Entonces yo creo que hay que pensar la discusión en términos integrales. Y esto significa, así como muchas provincias, incluso de la oposición, tienen un plan post-pandemia y están puestas al servicio de un proyecto nacional, el gobierno, una de las decisiones que tomó es dividir la Argentina en 6 regiones para fortalecer de manera regional un proceso de acumulación y distribución económica. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires también tiene que aportar a eso. Tiene que aportar ese proyecto nacional, tiene que aportar a un proyecto que le permita a los porteños y a las porteñas, además de vivir en una ciudad que tenga garantizado el alumbrado del barrio y de la limpieza, vivir en una ciudad que tenga un modelo de modernidad y de desarrollo para llegar hacia adelante, porque si no, lamentablemente, la Argentina va a quedar siempre atada a la responsabilidad de quienes gobiernan solamente el Estado Nacional y se necesita un proceso virtuoso de interrelación. Muchas gracias, Leandro, como siempre. Gracias.